Nos encontramos en Tulpetlac, lugar de la quinta aparición, donde Santa María de Guadalupe llega a curar a Juan Bernardino, tío de San Juan Diego. Y es en este lugar donde hace algunos años la madre María de Jesús Guízar Barragán llega a fundar la comunidad de las Siervas Guadalupanas de Cristo Sacerdote. Es ella, esta mujer de Dios, que inicia esta fundación en este lugar de la quinta aparición un día 26 de julio del año de 1961, con la bendición del señor obispo en aquel entonces de Saltillo. Y desde ese día tomó el nombre de María de Jesús, del amor misericordioso, convirtiéndose desde entonces en la inolvidable y querida Madre Chuy. La sierva de Dios María de Jesús Guízar Barragán nació en la ciudad de Cotija de La Paz, Michoacán, en el seno de una familia muy católica, conformada por 16 hijos, de los cuales 13 vivieron. Chuy, como le dirían cariñosamente, fue educada bajo profundos valores cristianos que le permitieron practicar la caridad con los más necesitados y desamparados, los pobres. Nació en Cotija, Michoacán, el 11 de noviembre de 1899. Radicaron ahí, en Michoacán, en Cotija concretamente, y eran agricultores, ganaderos. Ellos tenían sus haciendas. Fue en un tiempo en el que, como todos lo sabemos, los mexicanos sufrimos un poquito de la revolución desde 1910. Ella fue hija del señor Emiliano Guízar Valencia y su madre fue Lucía Barragán de Guízar. Ella nació en ese pueblo de Cotija, de familias muy cristianas. Siempre muy alegre, muy entusiasta, y desde que tuvo uso de razón, que conoció el amor de Dios, pues se entregó sin reservas a Él desde niña, según su capacidad que iba teniendo poco a poco. Pero le gustaba también enseñar a otros a rezar, les enseñaba a hacer sacrificios por los pecados, que ella motivaba a sus primos, a sus hermanitos, a que hicieran sacrificios para que Dios perdonara a todos los pecadores, o por la conversión de los pecadores. Los padres de María de Jesús, don Emiliano Guízar Valencia y doña Lucía Barragán, teniendo como prioridad la educación cristiana, decidieron bautizar a su hija al siguiente día de su nacimiento en la parroquia de la Inmaculada Concepción de Michoacán. 7 años más tarde, Chuy realizaría su primera comunión, recibiendo con gran alegría por primera vez a Jesús en su corazón. Cuentan la anécdota de que ella se cortó las pestañas, porque tenía unas pestañas muy bonitas. Ella se cortó un día antes las pestañas, parte del pelo y las cejas, porque decía que no quería llamar la atención ese día, porque siempre le decían que qué pestañas tan bonitas y esto. Y ella decía que no quería que nadie le interrumpiera el día de su primera comunión, que era un día tan especial, y que quería estar realmente ese día, vivirlo plenamente con Dios.
Después de que iniciara la Revolución Mexicana, desde la elección presidencial de Francisco I. Madero, la usurpación del gobierno por parte de Victoriano Huerta, hasta la presidencia de Venustiano Carranza, el país comenzó a vivir un ambiente anticlerical durante este tiempo. Por tal motivo, la familia Guízar, y debido a la vida cristiana que llevaban y a su alta condición social, comenzaron a sufrir la persecución religiosa a manos del gobierno y algunos grupos armamentistas. Por tal motivo, se vieron en la necesidad de trasladarse a Zamora y más tarde a Guadalajara. En Guadalajara fue donde ella pues pasó ya toda su infancia, adolescencia, y ahí siguió estudiando ella con las Madres del Verbo Encarnado. Ya en Guadalajara, durante la adolescencia y juventud, María de Jesús se distinguió por una personalidad alegre y entusiasta, fundada en los principios cristianos que le había enseñado su familia. Sus amigas que la recuerdan y todo nos dicen que era muy alegre, pero siempre fue una persona que se distinguía en cuanto a su servicio hacia los demás, a sus compañeras. Ella en su juventud, pues fue una persona tan normal en todo, porque también era muy alegre, le gustaba cantar, tocar el piano y todo, y ella pues llevó su vida totalmente como cualquier joven. Tanto sus familias como las personas que la trataron siempre pues nos decían que ella era una persona que siempre tenía algo así especial por ese deseo de consagrarse a Dios. A los 15 años de edad, María de Jesús sufrió de una grave enfermedad que la puso entre la vida y la muerte. Sin embargo, este acontecimiento permitiría, por guía e instrucción de su confesor, que consagrara desde su corazón su vida al servicio de Dios. Ella tenía un anhelo grandísimo de ser totalmente de Dios. Yo creo que desde su niñez y toda su juventud no tuvo otra mira para su vida más que el estar consagrada a Dios. Hubo un momento en que se puso muy grave y ya el padre le dice, mira, si tú te alivias, si vuelves a tener tu salud, me recuerdas si quieres seguir con los votos o quieres que te los perdone. Y el padre creía que ella iba a pedirle la dispensa de los votos. ¿Y cuál sería la sorpresa? Que le dice que no, que ella quería seguir con los votos. A los 22 años de edad, María de Jesús Guízar, haciendo caso al llamado de consagrar su vida a Dios, decidió ingresar con las teresianas, en donde destacó sus fuertes valores y virtudes cristianas. Sin embargo, su salud decayó, motivo que la obligó a suspender sus estudios en el noviciado. Entró con las teresianas. Se la llevaron a Texas, San Antonio, Texas, y allá estuvo un tiempo. Ella se va a San Antonio con ellas al postulantado en noviciado. Se va a San Antonio. Estando en San Antonio se enferma, no puede seguir. Que fue ella cuando tenía sus 22 años. Tuvo 6 meses más o menos. Y cuando ella iba a hacer sus votos, se enfermaba gravemente. Se puso otra vez muy, muy grave, pero pues no le encuentra qué es lo que tiene. Y según nos platican, pues cuando ella llegó a México, bajó por su propio pie y no, pues no tenía ninguna enfermedad grave. Después de varias ocasiones en las que intentó ingresar a la vida consagrada, María de Jesús pidió el apoyo espiritual de su hermano, en ese entonces el padre Luis Guízar, quien le ayudará a entender y aceptar el camino que Dios le tenía preparado.
Entonces su hermano, el señor Luis, el obispo de Saltillo, le dice, mira Chuy, yo creo el Señor te quiere para otra cosa. Y que se dedicara a hacer su vida normal, a hacer apostolados y todo. Y así lo hizo. Y ya nuestra madre se queda, muere su papá, se queda, ella empieza a dar clases. Durante esta etapa de discernimiento, la joven María de Jesús no dejó de ser una verdadera misionera, pues dedicó su vida a predicar el Evangelio entre los más pobres y necesitados. Ella casi toda su vida buscaba a la gente más pobre y les llevaba alimentos o les buscaba ropa. También visitaba a los enfermos, sobre todo aquellos que casi no querían visitarlos por enfermedades contagiosas, ¿verdad? Entonces ella buscaba a los enfermos, los visitaba, lo mismo iba a buscar visitar a los encarcelados. También era uno de sus apostolados. A la vez que ella hacía estos apostolados, ella se dedicaba después a dar clases de pintura, dibujo y pintura. Y con lo que le pagaban, también lo empleaba para ayuda de la gente que le pedía para sus necesidades, ¿verdad? De 1924 a 1928, el pueblo católico de México enfrentaba una difícil relación y situación con el gobierno, pues se encontraba en el poder Plutarco Elías Calles, quien se encargó de aplicar todo el rigor de la ley, a través de su política anticlerical en contra de la Iglesia y los creyentes, enfrentándolos violentamente en lo que se conoció como la Guerra Cristera. La influencia de Calles se extendió en los siguientes mandatos presidenciales, periodo conocido como el Maximato. Fue durante estos tiempos, en el año de 1930, cuando la familia Guízar volvió a cambiar de residencia a causa de la persecución en la Ciudad de México. Pero fue esa época sobre todo, que ella la sufrió muchísimo, la vivieron dentro de su familia y a ella le preocupaba muchísimo, pues no solamente los católicos, sino también la posición de los sacerdotes que eran tan perseguidos en esos momentos. Y como seguían perseguidos ahí en Guadalajara, se vinieron a México y llegaron ahí por la avenida Chapultepec, donde encontraron una casa y toda la familia llegó a vivir ahí. Pero ella siguió en lo mismo, buscando sus apostolados. Instalada la familia en el Distrito Federal, María de Jesús se hizo cargo de la administración de la casa, apoyando fuertemente a su madre y a todos sus hermanos. Además de contar con un gran corazón, Chuy poseía de grandes cualidades artísticas, pues destacaban sus habilidades en la pintura. Fue así como llegó a impartir clases en el Colegio de la Florida durante más de 14 años. En el Distrito Federal, pues ella se dedicaba a dar clases de pintura. Empieza a dar sus clases en el Colegio Florida, da clases de piano y clases de pintura. En el año de 1959, por intercesión de la Virgen Santísima de Guadalupe, María de Jesús conoció a un ejemplar sacerdote, el padre Enrique Amezcua Medina, quien trabajaba en la basílica bajo el manto protector de la Morenita del Tepeyac. Después conoció al padre Enrique Amezcua en la villa. O sea, se conocieron en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe por medio de una señorita que se llama Ana María Rulfo. Y ella también tenía inquietud de fundar una obra. Y la invita a estas personas a conocer el pueblo de Tulpetlac para conocer el santuario. Y de ahí les nace pues también la inquietud de venir a trabajar aquí para evangelizar a la gente. El padre Amezcua, a través del ingeniero Carlos Díez de Sollano, quien se dedicaba a recorrer monumentos históricos nacionales, visitó el templo y el santuario de la Quinta Aparición de la Santísima Virgen de Guadalupe, ubicado en Tulpetlac, Estado de México. Fue en este lugar, rodeado de pobreza y miseria, en donde Chuy impulsaría a través de su amor infinito una impresionante obra.
y la invita a estas personas a conocer el pueblo de Tulpetlac para conocer el santuario, y de ahí les nace pues también la inquietud de venir a trabajar aquí para evangelizar a la gente. Como ya conocía el celo apostólico de nuestra madre como seglar, entonces la invitó para que viniera a preparar aquí en Tulpetlac como seglar unas misiones. Y fue cuando ella vino aquí, pero todavía no tenía una cosa segura de lo que el Señor le iba pidiendo. Claro, se aconsejaba al señor Luis y le decía que esperara la hora, ¿no? Que ella misma no sabía qué cosa. En este lugar lleno de soledad y olvido, pero privilegiado por la visita de la Santísima Virgen de Guadalupe, fue donde Chuy sintió en su corazón el llamado de Dios para trabajar bajo la protección de María en sus ideales apostólicos, iniciando como apóstol seglar. Y empezó a venir a partir de esa fecha como misionera. Buscaba a las familias, platicaba con ellas, las ayudaba a recibir los sacramentos. Los que no habían recibido ningún sacramento, ella iba a visitarlos. Entre ellos está la familia Castro y la familia Aguilar. Y ayudó a que fuera parroquia a este lugar. Y el 8 de enero de 1961 se erigió esta parroquia. Ella quería fundar una obra para ayudar a los sacerdotes. María de Jesús, una laica comprometida, quien había trabajado incansablemente por las obras de Dios, en el cuidado de los pobres y de los sacerdotes, que logró discernir a los 62 años de edad la misión que nuestro Señor le estaba encomendando. Trabajando ella siente esa inquietud, esa inspiración, y es aquí donde ella decide comenzar la obra en favor de los sacerdotes. Porque en las visitas que ella realizaba así en las colonias, en la Ciudad de México, se dio cuenta que el sacerdote pues vivía solo, muchos no tenían familias, muchos sacerdotes morían solos, y ella tenía esa inquietud. De hecho, desde el principio, desde que empezó la obra, ella comenzó atendiendo a sacerdotes al mismo tiempo que formaba la congregación, al mismo tiempo que atendía y formaba a las hermanas. Fueron llegando los primeros sacerdotes que ella misma atendió. El 26 de julio de 1961, con la bendición del señor obispo de Saltillo y hermano de María de Jesús, su excelencia Monseñor Luis Guízar Barragán, nació la obra sacerdotal bajo el nombre de Hermanas Legionarias de la Fe, en el santuario de la Quinta Aparición de la Virgen de Guadalupe. Al iniciar la obra, la inició nuestra Madre Chuy, junto con otras 3 personas que se llamaban Ana María Rulfo, María Teresa Ucero y Glafira Fernández. Hacen sus votos, omiten sus votos y ya forman parte del nuevo grupo de Hermanas Legionarias de la Fe. Tengo entendido que ellas buscaban algo más bien de tipo social y nuestra fundadora buscaba otra cosa. Era una congregación religiosa que se dedicara a la atención de los sacerdotes abandonados o necesitados, pero ellas tenían, siendo personas casadas con otros compromisos en la sociedad, no era precisamente lo que ellas buscaban. En eso diferían pues con ella, pero es la providencia de Dios la que se va manifestando también en las personas y en los acontecimientos. El 11 de febrero de 1962, la Madre Chuy recibió a las 3 primeras aspirantes, quienes iniciaron su proceso de conocimiento como Hermanas Legionarias de la Fe. Nosotros llevábamos el nombre de
Hermanas Legionarias de la Fe. Pero nuestra madre veía que el nombre no coincidía con el carisma, que es ayuda al sacerdote, ayuda en su persona, en su pastoral, en su ancianidad. Entonces veía que no le llenaba ese nombre. Entonces tengo entendido que ella va a hacer un retiro pidiéndole a Dios que le manifieste el nombre, porque en el nombre va la misión. A nosotros nos da el nombre, nos los dice el 6 de enero del 63 como regalo de Reyes. Para 1964, la Madre Chuy había estipulado el carisma y apostolado de las siervas guadalupanas de Cristo Sacerdote, imprimiendo en ellas el verdadero espíritu sacerdotal apostólico. El carisma de la congregación es sacerdotal. Nuestra madre lo tomó del Evangelio, ¿no? Cuando Cristo en Juan 17:21 dice: yo por ellos me santifico para que ellos sean santificados en la verdad. Las hermanas se empeñan en formarse con un gran ánimo según el modelo de Cristo Jesús. En su entrega sacerdotal, Cristo dio ejemplo, penetrando todo servicio, toda oblación, todo sacrificio. Ya desde que llegamos, ya se empieza la ayuda del sacerdote. Y ellas precisamente ofrecen su vida para que, en dándole gloria a Dios, puedan los sacerdotes alcanzar la santidad. Según sabemos, a ella lo primero que le preocupaba era la formación de las hermanas, porque ya no era solamente pues la misión que se había realizado aquí en Tulpetlac, sino comenzar el instituto, empezar a ver por ellas, sobre todo al principio pues por su formación como religiosas. Después también se preocupó por el lugar donde se estableciera la comunidad, ¿verdad? Y así consecutivamente pues ella seguía trabajando con el pueblo, atendía a los sacerdotes que llegaban a su conocimiento con necesidades muy particulares, especialmente los primeros sacerdotes que ella atendió, los recogió en situación deplorable, ¿verdad? Física y espiritualmente. De ahí que el lema de las hermanas, de estas siervas guadalupanas de Cristo Sacerdote, sea servir y seguir a Jesús en sus sacerdotes. Un carisma en el cual para algunos no puede ser como que no es muy comprendido o no se entiende el hecho de que también te dediques a la atención del sacerdote, pero a veces no vemos de que precisamente es al sacerdote anciano, ¿verdad? Que sería lo principal, porque cuando están jóvenes tienen quien los atienda, ¿no? En cambio, cuando llegan a este momento de su vida, ahora sí están solos, no tienen quien pueda atenderlos, y es cuando se supone que ellos necesitan más. Después de que el instituto se aprobara como Pía Unión, el 26 de marzo de 1965, por su excelencia Monseñor Francisco Ferreira, obispo de Texcoco, la Madre Chuy, a lo largo de los años dio muchas enseñanzas a sus hijas, quienes con gran espiritualidad siguieron el ejemplo de su fundadora. Vivíamos pues relativamente muy pobres, que muchas veces pero eso sí, gracias a Dios no nos faltó que fueran frijoles. Porque pues ella era la única que traía el sustento de la casa en ese tiempo. El 16 de julio de 1971, la Madre Chuy, con gran alegría realizó sus votos perpetuos en el santuario de la Quinta Aparición de la Virgen de Guadalupe, siendo recibidos por su excelencia Monseñor Ricardo Guízar Díaz, obispo auxiliar de Puebla. Hace sus votos el 16 de julio. Y el 16 de julio hace sus votos y se los recibe el señor Ricardo. A finales de 1972, la Madre Chuy tuvo que ser internada de emergencia en la clínica del refugio debido a su delicada salud.
Para diciembre de ese año ella se enferma, se pone más delicada y pasa mucho tiempo ya en la clínica, para la Navidad y para el Año Nuevo. Fue pues la enfermedad de la diabetes. Nuestra madre estaba muy grave. Ya nos fuimos inmediatamente al hospital. Ya nuestra madre estaba en estado agónico. Siendo ya su muerte, el final, pues para enero, lo cual quiere decir que sí, ella tenía conocimiento de que no tendría ya mucho tiempo de vida para estar con las hermanas. Fue así que el 6 de enero de 1973, a las 10:40 de la noche, después de muchos sufrimientos y grandes alegrías, el Señor solicitó a su lado el alma de la Madre Chuy, quien desde el cielo intercedería por su amada obra. Pues ella pues siempre sufría de la presión y también estaba enferma de los riñones. Ella muere de insuficiencia renal. Dicen que son los dolores muy fuertes. Fue muy difícil salir de esa enfermedad y fue la causa de su muerte. Y ella murió, pero también pidió que cuando ella muriera, que se le cantara el Ave María. Entonces las hermanas, les dije, hermanas, acuérdense que nuestra madre pidió. Imagínense cómo se oiría esa Ave María, ella ya falleciendo y cantándole el Ave María. Al enterarse de la muerte de nuestra fundadora, la gente pide al párroco que no se la lleven de aquí. Ellos quieren que se quede aquí en Tulpetlac. La Divina Providencia no ha olvidado la obra fundada por la Madre Chuy, pues han pasado ya más de 40 años desde la muerte de la fundadora y la congregación ha ido creciendo cada día más. Se ha ido extendiendo a lo largo de los años, prestando sus servicios de consagración al sacerdote en diferentes rincones del mundo. Ellas se encuentran ya extendidas por todo el mundo, se encuentran en diferentes responsabilidades pastorales y se encuentran sirviendo en casas sacerdotales, en misiones, en apoyos a la iglesia desde la Secretaría de Estado en el Vaticano, en varias nunciaturas, en varios arzobispados, obispados, en tribunales eclesiásticos, en notarías parroquiales, en la Conferencia del Episcopado Mexicano, apoyando de distintas formas algunas comisiones como es la pastoral profética, en distintas dimensiones como la litúrgica, la catequesis. Nosotros estamos en diferentes lugares con este carisma ayudándolos, sobre todo en su ancianidad, en su enfermedad, en su soledad y también en las parroquias. Nuestra misión es estar con ellos. Si nos necesitan en la catequesis para ayudarles, estamos ahí, en los grupos juveniles, en las misiones, donde un sacerdote nos necesite, ahí vamos. Lo mismo estamos en otras diócesis y en nunciaturas. Todo es en ayuda al sacerdote, en todo lo que ellos necesiten. Pues tenemos 31 casas en diferentes estados, ¿no? Estamos en Tabasco, en Mérida, aquí en el Estado de México. También estamos con el representante del Papa en la Nunciatura. En 11 obispados, estamos en Tlaxcala, en Tlanepantla, en Ecatepec. Estamos prestando servicios pues en Michoacán, en Puebla, aquí en el Estado de México, en Tula Hidalgo, en Colima, en Tabasco, en Mérida, Yucatán, en Texcoco,
Y fuera de México, pues tenemos en Roma 3 comunidades, en Suiza tenemos 2 comunidades, en Bruselas, en Bélgica, 1 comunidad, en Uganda, en África, tenemos 1 comunidad, en Kampala, aquí en América Central, pues en Trinidad y Tobago, más o menos, esas son. Después en África estamos en Uganda. En Kampala tenemos ahí también la Anunciatura Apostólica. También ahí les ayudamos en la oficina y en la administración de la casa. Y empezamos así a ir a otros lugares como en Suiza, que hay 2 comunidades ahí, en África, en Bruselas. En Europa estamos en España, atendiendo una casa sacerdotal en Toledo. Ahí ya estamos desde el 79. Y atendemos también allí en el mismo Toledo el arzobispado, con el señor arzobispo, que es una sede cardenalicia, la primera en España. Hay hermanas que trabajan una hermana que trabaja en la Secretaría de Estado, en la 2ª sección, y una hermana que trabaja en el Archivo Vaticano. En Roma ahí nos pidieron también ayudar en la Secretaría de Estado, y 2 hermanas trabajan allí, en la oficina con el Santo Padre. Es la vida de la sierva de Dios, la Madre María de Jesús del Amor Misericordioso Guízar Barragán, la que inspira esta impresionante obra de Dios, pues sus hijas, las siervas guadalupanas de Cristo Sacerdote, han dedicado un inmenso amor a la gran labor misionera que les ha sido encomendada, pues su vida está fundada en Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Que se ha conocido Cristo Sacerdote más en todos sus sacerdotes, que son los que nos llevan a Dios, que son los mediadores, digamos, de Jesucristo aquí en la tierra. La obra que legó la Madre María de Jesús del Amor Misericordioso Guízar Barragán demuestra el profundo amor que tenía para la Iglesia, pero sobre todo al sacerdote, en quienes vio la figura de Cristo en la tierra. Ahora corresponde a sus hijas extender el reino de Dios a través de su instituto, las Siervas Guadalupanas de Cristo Sacerdote.